Si estás pensando adquirir un auto pero no sabes si comprarlo nuevo o seminuevo, quédate en este video porque te compartiré cuál es la mejor opción financieramente hablando. Pero entonces, la primera pregunta verdaderamente importante antes de pasar a si es mejor comprar un auto nuevo o seminuevo es: ¿verdaderamente necesitas un auto? Y sé que probablemente no viniste a este video para eso porque posiblemente ya tengas muy decidido que quieres comprar un auto, pero me gustaría que reflexionaras un poco antes de adquirirlo. Generalmente las personas piensan que necesitan un auto, pero la realidad es que no en todos los casos comprar un coche es realmente una verdadera necesidad, ya que si únicamente lo vamos a usar a lo mejor para transportarnos a la oficina o a algún lugar en particular, posiblemente sea algo que podamos hacer a través de transporte público o incluso de alguna otra forma. Sin embargo, creo que es una pregunta muy importante de plantearnos porque también sucede mucho que las personas siempre creen que en cuanto comienzan a generar ingresos, es decir, que comienzan a trabajar, su primera meta financiera debe ser adquirir un auto y después adquirir una propiedad, etcétera, etcétera. Sin embargo, si tú eres una persona que a lo mejor trabajas de forma digital, haces home office la mayoría de las veces o tu oficina está relativamente cerca o etcétera, pues posiblemente para ti realmente comprar un coche no sea una verdadera necesidad y sea simple y sencillamente algo que tú crees que deberías de tener o que incluso tu familia, la sociedad, tus amigos y demás te han dicho que deberías de tener. Otra cosa súper común es que también en el tema de los coches, las personas como que tratamos de demostrarnos algo en el sentido de quién tiene el mejor coche, el coche más bonito, más nuevo, más caro, cuando en realidad eso podría estar afectando a tus finanzas personales. Pero entonces, si tú ya estás muy segura que comprar un coche es genuinamente una decisión tuya y que realmente es algo que necesitas, entonces por supuesto que tienes que considerar ciertas cosas también antes de adquirirlo. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente buscamos en internet o en las agencias cuál es el coche que nos gusta y obviamente cuánto cuesta. Sin embargo, nunca nos preguntamos muchísimo más a fondo si es algo que realmente podemos pagar o si en este momento sale de nuestras posibilidades. Entonces, aquí es muy importante que consideres cuál es tu capacidad de pago y cuáles son tus ahorros actuales. Es decir, si tú adquirieras este compromiso financiero, ¿cuánto dinero tienes disponible para destinar mes a mes a él sin que estés muy ajustado o que te desestabilices completamente financieramente hablando? El monto de ahorro que tengas también es muy importante y aquí quiero aclarar algo, que por ahorro me refiero no solamente al ahorro que tienes disponible para el enganche de este auto, sino también con qué otros recursos te vas a quedar cuando compres este coche. Porque de ninguna manera sería una buena opción destinar todos nuestros ahorros para adquirir este auto. También debemos considerar que si no tenemos nuestro fondo de paz o nuestro fondo de emergencia, si en este momento tenemos más deudas, estamos pagando tarjetas de crédito, estamos pagando algún crédito de nómina o demás, no sería muy buena idea adquirir una nueva deuda y que cada mes tengas más comprometidos tus ingresos. O por último, si también tú no tienes ahorros adicionales o no tienes inversiones adicionales para cosas sumamente importantes como también es el objetivo o la meta de nuestro retiro, entonces destinar todo el dinero que tienes a comprar un auto no sería la mejor decisión financiera. Pero si tú ya cumpliste con esto, es decir, ya tienes tu fondo de paso, tu fondo de emergencia, no tienes deudas, ya estás ahorrando e invirtiendo para tu retiro y comprar un auto no te desestabilizaría financieramente, entonces pasemos a cuáles son las ventajas y desventajas. Comencemos por los autos nuevos. Y por supuesto, entre las principales desventajas, pues es simple y sencillamente el valor. Hoy en día, por todo lo que está sucediendo, comprar un auto, la realidad es que ya es algo bastante costoso. Autos que antes tenían un valor de 200,000 pesos, hoy en día llegan a costar muchísimo más. Pero adicional al costo como tal del auto, una de las principales desventajas que me gustaría que tomaras en cuenta es que al momento de adquirir un auto nuevo, en cuanto tú lo sacas de la agencia,
se deprecia, es decir, este pierde su valor en aproximadamente entre un 25 y 30%. Entonces considera que desde el día 1 la compra que tú estás realizando va a tener un valor mucho más bajo. Pero entonces, si la depreciación es tan alta y el valor de los coches también es muy alto, considera que si tú quieres comprar un auto nuevo, sería muy importante que tengas todo el dinero o casi todo el dinero para adquirir el coche básicamente de contado, porque si no, adicional a todos estos elementos, los intereses que tendrías que estar pagando por adquirir este coche pues también van a ser sumamente altos. Recordemos que hoy en día estamos en un momento en el que las tasas de interés están bastante elevadas, entonces considera que estarías pagando un crédito por arriba del 15, 16, 20% o incluso más de tasa de interés. Entonces, adicional a los intereses altos, considera también que como tal, a diferencia de lo que la mayoría de las personas creen, que ven que comprar un coche es una inversión, la realidad es que comprar un coche es un gasto por todas las cosas adicionales que esto conlleva, que ya veremos más adelante. Pero en resumidas cuentas, como tal, adquirir un coche en la mayoría de los casos se convierte en un pasivo, algo a lo que tú le tendrás que destinar más dinero, y es algo que por supuesto también tienes que considerar. Por supuesto que puede haber casos en los que comprar un auto se convierta en un activo. Por ejemplo, si este auto lo utilizas para ponerlo a trabajar en Didi, en Uber, en Lyft, en algo similar, o incluso si lo utilizas para tu negocio, para tu empresa, a lo mejor para hacer entregas, pedidos o demás, entonces en este caso sí podría considerarse un activo. Pero en la mayoría de los casos considera que únicamente se trata de un gasto. Pero bueno, pasemos a las ventajas porque no todos son malas noticias. Y en general lo que siempre se cree es que las ventajas de adquirir un auto nuevo, pues por supuesto es que lo sacas directamente de la agencia, por lo cual es posible, aunque créeme, eso no te garantiza nada, que este auto te vaya a dar menos problemas, simple y sencillamente porque es nuevo, tienes cubierta la parte de la garantía por algunos años, tú eres el primer dueño. Y otro efecto psicológico que a muchas personas las hace decidirse por esto es simple y sencillamente que aman el olor a un auto nuevo. Y pues básicamente estas son las ventajas. Al momento no se me ocurre ninguna más. Pero entonces ahora pasemos a los autos seminuevos o usados. Por supuesto que entre las desventajas es que este auto posiblemente ya pasó por varios dueños que difícilmente vas a conocer, por lo cual no sabes qué uso, qué manejo le dieron a este coche. Puede verse en muchas ocasiones en muy buenas condiciones, pero puede tener ciertas cosas que no se vean a simple vista y que van a salir obviamente con el tiempo, por lo cual obviamente estos pueden llegar a fallar más constantemente que un auto nuevo, y que en algunos de los casos, si esto lo compras con un particular y no a través de una agencia de seminuevos, pues posiblemente no vas a tener ninguna garantía. Pero por otro lado, comprar un auto seminuevo por supuesto que también tiene ventajas, y de hecho yo siempre he sido más partidaria de esta opción en caso que tú ya estés muy convencida que sí necesitas un auto. Y estas básicamente es, número uno, los precios mucho más asequibles, es decir, con el dinero que tú tienes ahorrado, si compras un auto seminuevo, pues puedes aspirar a comprar un mejor auto o un auto más equipado o de una mejor gama, por decirlo así, si lo adquieres seminuevo, a que si con el mismo dinero que tienes disponible tratas de comprar un auto nuevo, porque obviamente no te alcanzaría para lo mismo. Otra de las superventajas, y esta creo que definitivamente sería mi favorita, es que al comprar un auto usado o un auto seminuevo en buenas condiciones, por supuesto, pues alguien más ya absorbió la depreciación por ti. Entonces, en general diría que puedes aspirar a un mucho mejor auto comprándolo seminuevo con el presupuesto que tienes disponible. Y si bien ya hablamos de algunas ventajas y desventajas de comprar un auto nuevo versus un seminuevo, hay otro punto importante que me gustaría que consideres. Como comenté hace algunos minutos, adquirir un auto como tal se convierte en un pasivo, es decir, en algo que no solamente te tienes que preocupar por pagar, sino que conlleva muchas otras cosas adicionales. Entonces, es muy importante aquí que si ya estás decidida a comprar un auto, consideres que tu presupuesto va a cambiar. Es decir, hoy en día, mientras no tienes el compromiso de un auto, ya sabes
cuáles son tus gastos, ya sabes cuál es tu capacidad de ahorro, ya sabes cuál es tu capacidad de pago. Entonces considera que todo esto, al adquirir este coche, va a modificarse. Número 1, si tú lo sacas a crédito, por supuesto que ahora tendrías que adicionar las mensualidades que vas a estar destinando a este compromiso financiero, lo cual posiblemente podría repercutir en otros apartados. Considera muy importante que nunca deberías de tocar la cantidad de dinero que estás ahorrando, es decir, no deberías de sustituir tu ahorro por ahora pagar este crédito. Pero adicional a la carga financiera que comprar un coche conlleva, considera que no solamente se queda ahí, también tendrás que modificar tu presupuesto en otras categorías, porque si tú no tenías un auto, ahora tienes que considerar también la parte de la gasolina, que como todos sabemos cada vez está más cara. Tienes que considerar también los impuestos que se tienen que pagar por un coche, como es la tenencia o la verificación, dependiendo del lugar en el que vivas. Hay otras cosas adicionales como tener que adquirir tu licencia, tu tarjeta de circulación y todos los papeles que se requiere para que pongas a tu auto en orden. Adicional a eso, utilizar un auto en el día a día conlleva el pago de pensión si no tienes dónde estacionarlo, estacionamientos cuando sales, valet parking, parquímetros, el viene en el peor de los casos. También entra toda la parte del mantenimiento, hacerle su servicio constantemente cada 6 meses, cada año o cada cierto kilometraje. Y adicional, por supuesto que también tenemos que pagar un seguro de auto, lo cual es obligatorio. Entonces, si bien podrías pensar que tu presupuesto únicamente se va a modificar con la parte de la mensualidad que vas a pagar o la gasolina que le vas a poner, considera que todos los demás puntos que mencioné ahorita, si bien no todos son mensuales, como la parte de los impuestos o la parte de los servicios, realmente estos sí forman parte del gasto que conlleva tener un auto. Por lo cual, lo verdaderamente importante aquí es que pongas dentro de tu presupuesto cuánto te costaría esto mes a mes. Es decir, por ejemplo, el servicio del coche que posiblemente hagas una vez al año. Y si este te va a costar 6,000 pesos, la realidad es que tendrías que dividir esos 6,000 pesos entre 12 y ponerlo mes a mes dentro de tu presupuesto, porque aunque no lo vayas a sacar cada mes, como te dije, sí forma parte de tu costo de vida. Y una vez que hayas hecho este ejercicio con todas las categorías que te mencioné que deberías de estar incluyendo al momento de comprar un coche, es muy importante que sumes realmente cuál sería el estimado mensual que te va a costar adquirir este auto. Y estoy segura que cuando saques la cuenta, esta cantidad definitivamente te va a sorprender. A veces podemos darnos cuenta que tener un auto que estamos pagando más todo lo adicional puede resultar en un cargo de entre 4,000, 5,000, 6,000 o a veces hasta 10,000 pesos mensuales. Pero bueno, ahora ya hiciste un ejercicio mucho más profundo de si realmente necesitas un auto, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, y también ya sabes qué es todo lo que tienes que considerar al momento de adquirir uno. Si este video te gustó, no olvides suscribirte, darle like y por supuesto que nos vemos en el siguiente para seguir aprendiendo sobre finanzas personales e inversiones. Bye.